Buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora en la que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a analizar un conflicto eh, bastante largo, pero uno de los menos conocidos a nivel mundial, pero que ha tenido una serie de consecuencias profundas para su población, para sus territorios y para sus recursos naturales. Es una guerra prolongada donde intervienen actores locales, actores regionales e internacionales, lo que hace que pues la solución a este conflicto sea tan difícil y tan complejo. Y estamos hablando de el conflicto armado de la República Centroafricana. La República Centroafricana es un país ubicado en el centro del continente africano y a pesar de su pequeña población y de su territorio sin salida al mar, posee una enorme riqueza natural. Tienen diamantes, tienen oro, uranio, petróleo, madera y tienen tierras muy fértiles. Sin embargo, paradójicamente es uno de los países más pobres del mundo. Esta contradicción entre esta riqueza material y natural y la pobreza extrema que se vive dentro del país ha sido una de las bases históricas de este conflicto. El país fue colonia de Francia hasta el año 1960. Tras su independencia, la República Centroafricana no logró construir instituciones fuertes ni estables. Desde sus inicios ha enfrentado golpes de Estado, gobiernos autoritarios, corrupción y una ausencia total de control estatal en gran parte de su territorio. Esta fragilidad política permitió que distintos grupos armados surgieran en diferentes regiones, principalmente en zonas ricas en recursos naturales, ya que sin una autoridad estatal fuerte, estos grupos encontraron en estos territorios espacios para poderse disputar el poder. Este conflicto del que vamos a hablar se intensifica en el año 2013, cuando la coalición de grupos armados llamados Seleka, compuesta mayoritariamente por combatientes musulmanes que provenían de regiones del norte y de países vecinos, toma la capital de Bangui y derroca al presidente. La llegada de Seleka al poder provoca abusos, provoca saqueos y provoca enfrentamientos. Sin embargo, no solamente provoca eso. Como reacción, se formaron milicias de autodefensa llamadas Antibalak, compuestas principalmente por cristianos. A partir de este momento, el conflicto se vuelve más violento, adquiere una apariencia de guerra religiosa. Sin embargo, es importante que este conflicto no es esencialmente religioso. La raíz del conflicto es la disputa por el poder político y el control de los recursos naturales del país. Sin embargo, la religión es utilizada como una herramienta para movilizar y para dividir las comunidades, mas no es la causa principal del conflicto. La complejidad de este conflicto por la cantidad y diversidad de actores involucrados es lo que lo hace tan difícil de solventar. Y estamos hablando de que en cuanto a los actores internos tenemos al gobierno de la República Centroafricana que intenta recuperar el control del territorio. Están los Seleka, que es la coalición de grupos armados fragmentados en diferentes facciones a lo largo del territorio. Tenemos a los antibalaka, que son las milicias de autodefensa que surgen debido a la llegada de los Seleka y que también se han fragmentado con el pasar de los años. Y por último, pues tenemos a las comunidades civiles, que son, digamos, las que han quedado atrapadas en este conflicto, siendo las personas que más han sufrido este conflicto y las que menos tienen que ver con el mismo. Ahora, entre los actores internacionales tenemos a la ONU, que pues digamos que mediante la misión de paz MINUSCA
Desde el 2014 entran para proteger civiles y apoyar a los negociadores. Tenemos a Francia, que era el antiguo poder colonial, que pues ha ayudado a intervenir con movimientos militares. Tenemos a Rusia, que desde el 2017 ha enviado asesores militares y a un grupo de mercenarios llamado Wagner a cambio de acceso directo a minas de oro y diamantes. O sea, básicamente es un actor internacional por interés y que está, digamos, a favor de que siga este conflicto. Y tenemos obviamente a organizaciones humanitarias como la ACNUR, tenemos a Médicos Sin Fronteras y pues a la ya conocida Cruz Roja, que intentan atender a la población afectada. Sin embargo, pues sabemos que en este tipo de conflictos la ayuda humanitaria nunca es suficiente. En cuanto a los territorios que han sido afectados, y a pesar de que pues, el conflicto se ha extendido a lo largo de los años por todo el país, hay zonas principalmente tensionadas y estos son entre ellas pues las regiones mineras, que es donde se encuentran los diamantes, donde se encuentra el oro, las zonas rurales del norte y del centro del país, donde pues los grupos armados establecieron rutas comerciales ilegales para poder comercializar pues todos estos recursos naturales que tratan de manipular o de controlar más bien, y la capital del país, que es Bangui. Las consecuencias de este conflicto han sido exageradamente graves a lo largo de los años. En cuanto al tema humano, más de 1 millón de desplazados internos y refugiados en países vecinos, miles de civiles asesinados, reclutamiento de niños para que sirvan como soldados, uso de violencia sexual como una de las armas de guerra más populares en este tipo de situaciones, y una ruptura total del tejido social entre las comunidades religiosas y étnicas, porque tengamos en cuenta que se cree que es una guerra entre musulmanes y cristianos, musulmanes que vienen a derrocar el Estado y cristianos que tratan de derrocar a los que derrocaron al Estado. Sin embargo, eran comunidades que hace muchos años convivían, comían y compartían todo entre ellos mismos. No había ningún tipo de conflicto entre musulmanes y entre comunidades cristianas. Sin embargo, pues al haber esta división principalmente política, principalmente de control de tierras, de poder, se usa mucho el tema de la religión como una excusa de que hay una pelea entre dos religiones. Sin embargo, pues ya como lo habíamos hablado, es un tema que viene de mucho antes y que tiene un trasfondo mucho más allá que solamente comunidades religiosas. En cuanto al tema económico, pues la economía del país ha colapsado por completo, los recursos naturales son explotados ilegalmente gracias a estos grupos armados. La mayor parte de la población vive en una pobreza extrema. La cantidad de muertes, la cantidad de conflicto, la cantidad de saqueos, de corrupción que tiene el país hace que ni siquiera los productos básicos sean fáciles de conseguir en muchas de las regiones del país. Y pues en un tema ambiental estamos hablando de que hay una explotación descontrolada de bosques, de minas, hay deforestación, hay contaminación de ríos, hay pérdida de biodiversidad en las áreas protegidas. Entre las medidas que se han planteado a lo largo de los años, se han implementado misiones de paz de parte de la ONU con protección a civiles, con ayuda humanitaria, acuerdos de paz como el que se firmó en el 2019, donde su implementación ha sido pues relativamente parcial hasta el día de hoy, programas de desarme y reintegración, y por otro lado pues tendríamos la intervención militar
de actores totalmente externos como Rusia, lo que pues ha generado dependencias de parte del Estado hacia Rusia y genera nuevas tensiones entre las comunidades del mismo país. Como conclusión, podemos decir que el conflicto de la República Centroafricana es un conflicto profundo, sostenido por pues, un tema de desigualdad, de disputas del poder, de intereses sobre los recursos naturales y pues la presencia simultánea de múltiples actores armados, ya sean las milicias, ya sean los Seleka, los Antibalaka, la ayuda militar de Francia, ahora la entrada de la fuerza militar de Rusia. Entonces, digamos que hay una cantidad exagerada de conflictos y de factores que hacen que esta guerra realmente tenga muy pocas oportunidades de solucionarse pronto. La población civil es obviamente la más afectada. Para poder construir una paz duradera no solo se requiere de acuerdos de alto nivel, sino pues que también se necesita una reconciliación comunitaria, una, un fortalecimiento de las comunidades tanto civiles como podríamos decir religiosas y armadas del país. Si el país sigue con un ideal de que el otro grupo armado son sus enemigos, de que los Seleka no pueden con los Antibalaka quieren matar a los Seleka y están en este constante conflicto diario, no van a poder salir adelante. Los únicos que realmente están siendo afectados son los civiles y en muchos casos los civiles están en medio de este fuego cruzado, muchas veces tienen que pasar penurias, tienen que vivir de las situaciones más atroces de la humanidad, sufren de abusos, de violaciones, de asesinatos. Y todo esto solamente porque hace un tiempo un grupo de personas quiso tomar control de recursos naturales en lugar de, como país, aprovechar estos recursos naturales para avanzar. Creo yo que es de tener en cuenta que no somos muy diferentes a la República Centroafricana, ¿no? No solamente es decir como que sí, el conflicto es allá porque no saben manejar sus cosas, porque el gobierno no sirve, porque su comunidad se cansó, porque hay dos tipos de religiones. No es solamente eso. Y podríamos ser nosotros en cualquier momento. Entonces, creo no estamos lejos o no hemos estado lejos de poder ser una nueva República Centroafricana. Y es algo que deberíamos tener en cuenta. No tenemos que llegar a ese punto de guerra y de pobreza extrema para entender que nuestro país puede tener recursos naturales y pueden ser bien manejados para que como sociedad y como comunidad, independientemente de nuestras creencias religiosas, independientemente de que pensemos que los recursos naturales son nuestros y deberíamos controlarlos, debemos entender que somos parte de un mismo territorio con diferencias y que todos deberíamos buscar la manera de salir adelante como sociedad, como país. Y creo yo que la República Centroafricana tendría que llegar a ese punto para poder solucionar el conflicto en el que están actualmente. Obviamente, desde la raíz, desde el tema de recursos naturales, desde el tema político, pero también desde el tema social. Debemos encontrar la manera de como sociedad entender que las diferencias no son un problema, sino una oportunidad de aprender más sobre los demás.